Existe un conocimiento que no fue predicado en plazas públicas, no fue escrito para las multitudes, no fue pronunciado frente a los poderosos, ni entregado a quienes buscaban autoridad. Es un conocimiento que Jesús reservó solo para aquellos que podían comprenderlo, no con la mente, sino con el espíritu. Un conocimiento que no aparece en los evangelios oficiales como lo conocemos hoy. Un conocimiento que fue susurrado en silencio, transmitido en momentos íntimos, compartido únicamente con sus discípulos más cercanos, cuando las puertas estaban cerradas y el mundo no escuchaba, porque no todos estaban preparados. Jesús sabía algo que muy pocos comprenden incluso ahora. La verdad más profunda no puede imponerse, solo puede revelarse cuando el interior está listo. Y por eso habló en parábolas frente a la multitud, pero habló con claridad frente a sus discípulos. A ellos les dijo cosas que no dijo a nadie más. A ellos les reveló secretos que no tenían que ver con religión, sino con conciencia. A ellos les mostró un conocimiento que no hablaba de obediencia, sino de despertar. Un conocimiento que hoy llamarían prohibido, no porque fuera oscuro, sino porque era demasiado liberador. Jesús no vino solo a enseñar moral, no vino únicamente a hablar de pecado y perdón, no vino a fundar una institución, vino a recordar algo que la humanidad había olvidado, que el reino de Dios no estaba en los cielos lejanos, sino dentro del ser humano. Y esa afirmación, incluso hoy, sigue siendo peligrosa. Porque cuando alguien comprende que el poder no está afuera, que la conexión no depende de intermediarios, que la divinidad no necesita templos externos, todo el sistema de control se tambalea. Por eso, este conocimiento no fue difundido libremente, por eso fue ocultado, por eso fue alterado con el tiempo, por eso algunos textos desaparecieron, por eso otros fueron excluidos. Jesús sabía que solo algunos podían sostener esta verdad sin usarla para dominar o destruir. A sus discípulos les habló de la chispa divina interior, de la luz que habita en cada ser humano, de la capacidad de sanar, crear y transformar desde dentro. Les dijo que ellos no eran separados de Dios, les dijo que Dios no estaba lejos, les dijo que la separación era una ilusión creada por el miedo. Y esta enseñanza era radical, porque implicaba que el ser humano no necesitaba ser salvado desde afuera, sino recordado desde adentro. Jesús habló del despertar de la conciencia, de morir simbólicamente antes de morir físicamente, de nacer de nuevo, no en el cuerpo, sino en la percepción. Cuando dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, no hablaba del sonido, hablaba de conciencia, porque este conocimiento no se escucha, se reconoce. A sus discípulos les enseñó que el verdadero enemigo no era el mundo, sino la ignorancia interna, que el verdadero pecado no era desobedecer reglas, sino vivir dormido. Les habló del miedo como la raíz del sufrimiento, del apego como la causa de la esclavitud, de la verdad como una experiencia directa, no como una creencia heredada. Y estas enseñanzas no podían ser entregadas a cualquiera, porque quien despierta antes de tiempo, quien accede al poder sin comprensión, quien recibe la verdad sin humildad, se pierde. Por eso Jesús eligió, observó, esperó. Y solo cuando vio apertura real, compartió. Este es el conocimiento prohibido, la idea de que el ser humano puede despertar a su verdadera naturaleza, que puede vivir en unidad con lo divino, que puede trascender el miedo, la culpa y la ilusión de separación. Un conocimiento que no necesita templos, ni jerarquías, ni intermediarios. Un conocimiento que vive en el silencio interior, y este conocimiento aún sigue vivo. No en libros, no en dogmas, no en instituciones, sino en aquellos que están listos para recordar.
Cuando Jesús compartía este conocimiento con sus discípulos, no lo hacía como un maestro que entrega información, sino como alguien que despierta algo que ya existe dentro del otro. No les daba respuestas cerradas, les abría puertas internas, les mostraba que la verdad no se memoriza, se encarna. Les hablaba en voz baja, no por miedo, sino por precisión, porque ciertas verdades solo pueden entrar cuando el ego está en silencio. Les decía que el mundo que veían no era la realidad completa, que la verdadera ceguera no estaba en los ojos, sino en la mente que vive identificada con el miedo. Y les advertía que este conocimiento no debía ser usado para sentirse superiores, sino para servir desde la conciencia. Jesús les reveló que el ser humano vive en un estado de sueño espiritual, un sueño donde confunde identidad con cuerpo, poder con control, fe con obediencia ciega. Les enseñó que despertar no significaba huir del mundo, sino verlo con claridad. Ver sin filtros. Ver sin las capas de culpa, miedo y condicionamiento que habían sido impuestas generación tras generación. Cuando hablaba del reino, no señalaba un lugar al que se llega después de morir. Hablaba de un estado interno que se activa cuando la percepción cambia. Les explicó que el reino no llega con señales externas porque ya está presente, esperando ser reconocido. Esta fue una de las verdades más peligrosas que compartió, porque anulaba la necesidad de intermediarios entre el ser humano y lo divino. A sus discípulos les habló del poder creador de la conciencia. Les dijo que aquello en lo que el ser humano cree con totalidad termina manifestándose en su experiencia. No como magia, sino como resonancia. Les mostró que la fe auténtica no es pedir, sino alinearse. No es suplicar, sino recordar quién eres en esencia. Jesús también les advirtió sobre el precio del despertar. Les dijo que quien ve con claridad ya no puede volver a vivir en la ilusión, que quien despierta deja de encajar en un mundo construido sobre el miedo, que la verdad no siempre trae comodidad, pero sí libertad, y que esa libertad es la que muchos temen. Por eso, este conocimiento fue considerado peligroso, porque libera, porque devuelve responsabilidad, porque elimina la dependencia, porque ya no necesitas que alguien te diga qué es Dios cuando lo experimentas dentro, porque ya no aceptas el control cuando reconoces tu naturaleza espiritual. Jesús sabía que estas palabras serían distorsionadas, sabía que el mensaje sería simplificado, reducido a reglas, convertido en dogma. Por eso sembró este conocimiento en personas, no en instituciones. Lo sembró en conciencia viva, no en textos rígidos. Y aunque muchos escritos fueron ocultados, modificados o eliminados, el conocimiento no pudo ser destruido, porque no vive en el papel, vive en la experiencia directa, vive en quien se atreve a mirar hacia adentro, vive en quien siente que algo en estas palabras resuena más allá de la lógica. Este es el punto donde muchos se detienen. Porque aceptar este conocimiento implica soltar identidades, creencias heredadas y miedos profundos. Implica reconocer que la verdad no viene de afuera, que la conexión no se compra, que la salvación no se delega. Y Jesús lo sabía, por eso nunca obligó. Nunca impuso, nunca persiguió. Solo dijo, el que pueda entender, que entienda. Y ahora, siglos después, este conocimiento vuelve a tocar la puerta de la conciencia humana. No como religión, sino como recuerdo. No como amenaza, sino como invitación. Lo que viene en la segunda mitad es aún más profundo. Porque aquí no solo se revela qué enseñó Jesús, sino por qué fue ocultado y qué sucede cuando este conocimiento despierta en quien lo recibe. El conocimiento fue ocultado porque transforma la raíz misma de la identidad humana. No se trata solo de ideas nuevas, se trata de una percepción distinta de quién eres. Cuando Jesús compartió este saber con sus discípulos, sabía que no todos podían sostenerlo sin perder el equilibrio.
porque cuando comprendes que la divinidad no está separada de ti, la autoridad externa pierde su dominio. El miedo deja de ser herramienta. La culpa ya no funciona como cadena, y un ser humano sin cadenas es impredecible para cualquier sistema de control. Este conocimiento no fue prohibido por ser falso, sino por ser demasiado verdadero, porque enseña que el ser humano no es inherentemente defectuoso, ni indigno, ni dependiente de una salvación futura. Enseña que la redención ocurre ahora, cuando la conciencia se despierta, y esa idea era, y sigue siendo, subversiva. Jesús habló a sus discípulos sobre la unidad. Les dijo que lo que ellos veían como separación era una ilusión creada por la mente, que el yo y el Padre no eran dos realidades opuestas, sino expresiones de una misma esencia. Cuando dijo yo y el Padre somos uno, no estaba proclamando exclusividad, estaba revelando un estado de conciencia al que cualquiera podía acceder. Pero esta afirmación fue reinterpretada, se convirtió en jerarquía, en distancia, en algo inalcanzable, porque si todos pudieran reconocer esa unidad, el poder ya no residiría en unos pocos, residiría en la experiencia directa de cada individuo. Jesús también enseñó que el miedo es la herramienta principal del ego, que el ego se alimenta de separación, de comparación, de juicio, y que mientras el ser humano viva identificado con esa voz interna, permanecerá dormido. Por eso habló de morir antes de morir. No se refería al cuerpo, sino a la identidad falsa, a la muerte del personaje construido por el miedo. Este conocimiento era peligroso porque invitaba a una muerte simbólica. Y toda muerte simbólica es una amenaza para los sistemas que dependen de identidades rígidas. Despertar implica dejar de obedecer por miedo y comenzar a actuar desde la comprensión. Implica asumir responsabilidad total por la propia conciencia. Jesús enseñó que el perdón no era un acto moral, sino un acto de liberación. No perdonas para ser bueno, perdonas para dejar de cargar, porque el resentimiento mantiene la ilusión de separación. Y donde hay separación, hay sufrimiento. Donde hay unidad, hay paz. Estas enseñanzas no podían ser masificadas sin ser distorsionadas. Por eso fueron transmitidas de forma oral, simbólica, selectiva. Por eso algunos evangelios fueron excluidos. Por eso otros textos, como los llamados gnósticos, fueron etiquetados como peligrosos o heréticos. No porque contradijeran a Jesús, sino porque lo mostraban con demasiada claridad. Y aún así, el conocimiento sobrevivió. No en doctrinas, sino en experiencias. No en estructuras, sino en conciencia. Cada vez que alguien experimenta la unidad, el conocimiento despierta de nuevo. Cada vez que alguien trasciende el miedo, el mensaje vuelve a nacer. Este es el punto donde el conocimiento deja de ser historia y se vuelve presente. Porque no importa qué textos fueron ocultados, importa qué está despertando ahora dentro de ti. Importa si estas palabras resuenan como recuerdo, no como información. Porque si resuenan, es señal de que este conocimiento no es nuevo para ti, solo estaba dormido. Y cuando despierta, nada vuelve a ser igual. Cuando este conocimiento despierta dentro de alguien, no lo hace como una revelación espectacular, no llega con truenos ni señales externas, llega como una certeza silenciosa, profunda, imposible de explicar con palabras, pero absolutamente real. Es el momento en el que comprendes que ya no puedes volver a ver la vida de la misma manera, porque algo esencial se ha reordenado dentro de ti. Eso es lo que Jesús sabía, que este conocimiento no podía imponerse, que solo podía activarse cuando la conciencia estaba madura. Por eso no insistía, por eso no perseguía, por eso no defendía su verdad con violencia. El despertar no se fuerza, se reconoce. Cuando los discípulos comenzaron a integrar este conocimiento, entendieron que seguir a Jesús no significaba imitarlo externamente,
sino encarnar el estado de conciencia desde el que él vivía. Comprendieron que el verdadero mensaje no era adorar, sino recordar. No era obedecer, sino despertar. No era esperar el reino, sino vivirlo. Este conocimiento transforma la relación con la vida. El miedo pierde su dominio, la culpa deja de definirte. La necesidad de aprobación se disuelve. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no te identificas con ellos. Ves el dolor sin convertirlo en identidad. Ves el conflicto sin hacerlo personal. Ves el caos sin perder tu centro. Esa es la libertad de la que Jesús hablaba y que pocos entendieron. El conocimiento prohibido no promete comodidad, promete verdad. Y la verdad, cuando se revela, exige coherencia, exige honestidad interior, exige soltar máscaras, creencias heredadas y roles que ya no sostienen tu esencia. Por eso muchos prefieren no despertar. No porque no puedan, sino porque despertar implica responsabilidad. Jesús nunca habló de un camino fácil. Habló de un camino verdadero, un camino estrecho no porque excluya, sino porque requiere presencia, requiere conciencia, requiere valentía para mirar dentro sin huir. Este conocimiento no separa a las personas en elegidos y no elegidos. Las separa en dormidos y despiertos, y cualquiera puede despertar. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa tus errores. Lo único que importa es tu disposición a mirar hacia adentro y reconocer que la verdad no está afuera esperando ser encontrada, sino adentro esperando ser recordada. Por eso, este conocimiento sigue siendo incómodo, porque no ofrece intermediarios, porque no vende salvación futura, porque no construye jerarquías, te devuelve a ti mismo. Y cuando alguien despierta a esta verdad, ocurre algo inevitable. Vive de manera diferente, ama de manera diferente, decide de manera diferente, responde de manera diferente, no desde la superioridad, sino desde la claridad. No desde el juicio, sino desde la comprensión, no desde el miedo, sino desde la unidad. Este es el verdadero legado que Jesús dejó a sus discípulos. No una religión, no un sistema, no una estructura de poder, un estado de conciencia, y ese estado no murió con él. Sigue vivo en cada ser humano que se atreve a mirar más allá de las formas, en cada persona que siente que la verdad no puede estar limitada a palabras, en cada conciencia que reconoce que el reino no está por venir, ya está aquí. Porque el conocimiento prohibido nunca fue eliminado, solo fue ocultado del ruido. Y ahora, cuando estas palabras resuenan dentro de ti, no es casualidad, es memoria, es reconocimiento, es el eco de una verdad que siempre supiste, pero que tal vez hoy estás listo para aceptar. No para creerla, para vivirla. Y aún después de todo lo dicho queda algo más, porque el conocimiento que Jesús compartió no termina en la comprensión intelectual ni en la emoción del despertar. Termina y comienza de nuevo en la vida cotidiana, en cómo caminas cuando nadie te mira, en cómo eliges cuando nadie te aplaude, en cómo respondes cuando el miedo intenta recuperar su lugar. Este conocimiento no te separa del mundo, te devuelve al mundo con otra mirada. Empiezas a notar que ya no necesitas convencer a nadie, que ya no buscas demostrar lo que sabes, que ya no discutes por tener razón, porque cuando la verdad se vuelve experiencia, deja de ser argumento. Jesús sabía que el verdadero signo del despertar no sería el poder, ni los milagros, ni las palabras elevadas. Sería la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. La coherencia entre tu silencio y tus acciones. La coherencia entre tu luz interna y tu presencia externa. Por eso dijo que por los frutos se conoce el árbol. No por las creencias, no por las etiquetas, no por las declaraciones públicas,
sino por la vibración que sostienes cuando la vida te pone a prueba. Este conocimiento te lleva a un punto donde ya no necesitas huir del dolor ni aferrarte al placer. Puedes atravesar ambos con presencia, puedes sentir sin perderte, puedes amar sin poseer, puedes soltar sin miedo al vacío. Y en ese punto comprendes algo esencial. El despertar no te hace especial, te hace disponible. Disponible para la compasión real, disponible para la verdad incómoda, disponible para vivir sin máscaras. Eso fue lo que Jesús encarnó. No una figura inalcanzable, sino una conciencia plenamente disponible a la verdad. Y ese es el último secreto que compartió con sus discípulos, aunque no siempre con palabras. Que el conocimiento verdadero no se guarda, se vive. Que no se protege, se encarna. Que no se predica, se refleja. Y cuando alguien vive desde ahí, sin necesidad de imponer, sin necesidad de convencer, sin necesidad de controlar, el mensaje se transmite solo, silencioso, inevitable, imparable, porque la verdad reconocida en uno mismo siempre encuentra el modo de despertar a otros, no por fuerza, no por miedo, sino por resonancia, y así el conocimiento prohibido continúa viajando, de conciencia en conciencia, de silencio en silencio, de despertar en despertar, no como historia, no como religión, sino como recuerdo vivo.